Pero bueno, vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos. Acuérdense que el libro de los Hechos es un libro emocionante, ¿verdad? Es un libro que nos habla de cómo la iglesia cumplió el mandato de nuestro Señor, de lo que Él les dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Que ellos iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y que entonces ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ese es el propósito de Dios, ese es el trabajo que Dios nos ha dado, esa es su voluntad, ¿verdad? Él nos ha salvado ¿para qué, hermanos? Para enviarnos. Él nos ha enviado, Él lo ha enviado a usted, Él nos está enviando en Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso nos salvó Él, sí, para llevarnos al cielo, para que estemos con Él por toda la eternidad. Pero mientras Él nos lleve y Él regrese, Él nos ha dado una tarea, ¿verdad? Nos ha dado una misión, y la misión es que llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el trabajo, y todos, hermanos, cada uno debemos estar haciendo ese trabajo de una manera o de otra. Debemos de estar trabajando, hermanos, en esa tarea que el Señor nos ha dado. Y el libro de los Hechos de eso se trata, ¿verdad? De la tarea que el Señor nos ha encomendado y cómo Él la hizo, ¿verdad? Es para que nosotros sepamos y aprendamos y veamos cómo es que Él usó la iglesia en aquel momento, la iglesia primitiva, para poder extender su reino hasta lo último de la tierra, hasta lo último conocido en aquel entonces. Y decíamos, hermanos, que en el capítulo 8, aquí de Hechos, ¿verdad? Están ya en el capítulo 8, hermano. Comienza una nueva etapa, ¿verdad? Porque el versículo 1 dice que los que fueron esparcidos iban por las tierras de Judea y Samaria, y entonces dijimos que aquí comienza la iglesia, ya pasa de Jerusalén y entonces comienza la labor de Judea y Samaria. Entonces vimos la oposición, ¿verdad? Lo que había pasado, pero mire, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 25 esta noche. Hechos 8, del 5 al 25. Dice, entonces Felipe, ¿verdad? Acuérdese, Felipe era uno de los 7 que eligieron allá en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Esteban y ahora Felipe. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, Samaria, ¿verdad? El evangelio, Felipe estaba predicando la palabra en Samaria. Versículo 9. Pero había un hombre, dice, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, dice, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decía la gente y decía Simón. Y dice que la gente le estaba atento, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Pero dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Dice, estaba atónito, Simón estaba atónito al ver las cosas que pasaban.
Pero dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice, los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, mire lo que hizo este Simón. Dice que les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos, Felipe era uno de los 7, como decía, y si usted mira Hechos capítulo 21, versículo 8, ahí en ese versículo dice que Felipe era un evangelista. Dijéramos que en este sentido Felipe es el primer misionero, ¿verdad? Y Lucas en Hechos 21:8 usted puede verificar, dice que Felipe se le da el título de evangelista. Los verdaderos evangelistas, hermanos, son los misioneros, los que van a lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Como decía alguien, otros son evangelistas, ¿verdad? Son evangelistas, pero los evangelistas son los misioneros, los que van y llevan el evangelio a lugares donde no se ha predicado el evangelio. Y Felipe es el primer evangelista, el primer misionero que podemos ver de una forma más formal en la Biblia, en el capítulo 8, aquí que estamos leyendo. Felipe llegó a esta ciudad, hermanos, junto con toda la gente que había venido predicando por todas partes, y el Señor lo comienza a usar a Felipe. Acuérdense que el evangelio se esparce, el reino de Dios se desarrolla siempre a través de la predicación del evangelio. Por la locura de la predicación, como dice Pablo, porque Dios ha escogido salvar a los creyentes como, hermano, por medio de la locura de la predicación. Y cada vez que se predica el evangelio, el verdadero evangelio, entonces hay un verdadero desarrollo del reino de Dios, y es lo que estamos viendo aquí. Había un avivamiento aquí en Samaria. Toda la ciudad, leímos, toda la gente estaba atenta a lo que toda la ciudad vino a Felipe a escuchar lo que él estaba predicando, lo que él estaba anunciando. Pudiéramos decir que eran quizás grandes campañas, no era algo organizado, pero era algo que Dios estaba haciendo, y Felipe estaba siendo usado por el Señor para predicar el evangelio. Y la gente, dice, hombres y mujeres, creían el evangelio y eran bautizados, eran bautizadas. Ahora es curioso, hermanos, que si usted mire los versículos que leímos en su Biblia. Es curioso que del versículo 5 al versículo 8, o sea, 4 versículos, ¿verdad? Nos habla de cómo Felipe y cómo la gente, toda la población estaba escuchando a Felipe y cómo estaban creyendo el evangelio. Mucha gente, dice, no sabemos cuánto, pero dice toda la ciudad, dice,
sea, la mayoría de gente ahí estaba escuchando el Evangelio a través de Felipe. Pero a pesar de todo lo que está pasando, de toda la ciudad escuchando a Felipe y ese gran avivamiento, Lucas dedica, hermanos, desde el versículo 9 hasta el versículo 25, ¿cuántos versículos, hermano? 25 menos 8, ¿cuánto da, hermano? 17 versículos para hablarnos de un personaje, de uno de todos esos que creyeron. Lucas se concentra en este hombre que era alguien muy conocido, pero dijéramos no es un buen ejemplo que vemos aquí. Pero Lucas se concentra y dedica todos estos versículos para hablarnos de Simón el mago. A pesar de que eran multitudes las que creían el Evangelio, estaban siendo bautizadas, el reino de Dios se estaba extendiendo, pero Lucas dedica 17 versículos contra 4 para hablarnos de solamente este hombre que al final vemos que realmente no era un verdadero creyente. Pero queremos entonces concentrarnos y hablar un poco de Simón el mago en el pasaje que acabamos de leer. Dijéramos, hermanos, todo iba bien, ¿verdad? La ciudad estaba creyendo, pero de repente aparece este hombre. Dijéramos, era el que tenía la preeminencia, era el que tenía la palabra antes que Felipe llevara el Evangelio, antes que el Evangelio fuera predicado. Este hombre era el que todos escuchaban, leímos. Entonces veamos qué pasó detenidamente, ya lo leímos, pero veamos un poquito más detenidamente qué pasó, hermanos, con este hombre. Aquí en Hechos 8, miren el versículo 13. Versículo 13, 8, versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, dice, estaba atónito. Lucas, hermanos, dice que Felipe creyó, o sea, Felipe tuvo fe. Por eso nuestro tema es las misiones y la fe esta noche, las misiones y la fe. Dice que Simón creyó, dice también, como los demás, como la demás gente. Y dice que creyó al punto que se bautizó, dice. Dice que se bautizó, creyó, dice también Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, Simón, hermano, aparentemente se convirtió en ¿qué? Creyó, se convirtió en un cristiano, en un creyente, se bautizó, o sea, dio testimonio público de su fe, dio un testimonio a toda la gente de que él decía ser un cristiano, ¿verdad? Y dice que estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Él se convirtió en ¿qué de Felipe? En un discípulo. Y se estaba siempre con Felipe, o sea, aparentemente él quería aprender de Felipe, quería aprender más de Felipe, quería conocer más y siempre estaba con Felipe, dice. Eso es la narración de Lucas. Entonces, un punto aquí importante, hermanos, en las Escrituras, acuérdense que Hechos es una narración, ¿verdad? Y Lucas, porque este es un punto bien importante cuando leemos las Escrituras, y es que los escritores, si dijéramos las Escrituras son francas, dijéramos. O sea, las Escrituras cuando tenemos un libro narrativo histórico como este, ¿verdad? Que está narrando la historia, el Espíritu Santo los inspira a narrar la historia tal como ellos la estaban observando. Lucas no se detiene a decir, no, pero Simón sigue, él creyó, pero realmente no había, él no se detiene él está narrando, ¿verdad? Él está diciendo que Simón creyó, dice el Evangelio. O sea, él hizo una profesión pública, se bautizó y se convirtió en un discípulo de Felipe. Estaba siempre con Felipe. Así como los apóstoles habían estado con Jesús, ahora
Simón estaba con Felipe, se había convertido en un discípulo de Felipe, siempre estaba con Felipe y dijéramos, aparentemente todo iba bien. Y quizás la gente en Samaria que conocía a Simón estaba sorprendida, ¿verdad? Y decían, gloria a Dios, decían, Simón se ha convertido, decían. Simón se ha convertido. Miren, Simón se va a bautizar, dijeron el día que él se bautizó. Miren cómo Simón está siempre con Felipe, aprendiendo. Qué lindo, decía la gente de seguro. Y dice que Simón, en el versículo 14, si ustedes ven, dice que Simón estaba atónito, dice. O sea, estaba sorprendido, como estaba impactado, dijéramos. Y estaba ahí como tan hambriento Simón y todo esto, dijéramos, como que daba evidencia de que Simón realmente era un creyente. Pero todo se vino al suelo cuando vinieron los apóstoles, ¿verdad? Dijéramos que Simón sacó las uñitas, hermano. O más que sacó las uñitas, Simón se puso en evidencia lo que realmente era Simón. ¿Qué era lo que había en el corazón de Simón? Se puso en evidencia. Se puso en evidencia que Simón realmente no estaba buscando realmente las cosas del Señor, sino que él tenía otros intereses, que aunque aparentemente él se había convertido, se había bautizado, se había convertido en un discípulo de Felipe y siempre estaba con Felipe, pero el corazón de Simón, como Pedro le dice, no era un corazón recto para con Dios, no era un corazón recto. Mire en el versículo 18. Entonces, ya todo lo que miraba que pasaba con la predicación de Felipe, ya leímos, estaba sorprendido, estaba atónito Simón, ¿verdad? Estaba impactado, dijéramos. Pero lo que hacían los apóstoles lo terminó dijéramos, de dejar más sorprendido. Lo terminó de dejar más apantallado y él dijo, esto es lo que yo quiero, dijo. Entonces dice que cuando vio Simón en el 18, ¿verdad? Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces su corazón salió a relucir, ¿verdad? Y él les ofreció dinero. O sea que no sabemos cuánto tiempo había pasado, si un mes, 2 meses o más tiempo, no sabemos. Pero dijéramos que a este punto en realidad Simón no había entendido nada. No había entendido nada. No había entendido lo que es la gracia de Dios. No había entendido lo que es el Evangelio. No había entendido nada, aunque aparentemente era un miembro de la iglesia allá de Samaria, bautizadito, hermano, y discípulo. Pero sale a relucir realmente que que Simón no había entendido nada, porque les ofrece dinero y les dice, denme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean ustedes las palabras de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro discierne? ¿Qué es lo que Pedro ve en la vida de Simón? ¿Cómo Pedro lo ve? Dijéramos, sí, lo ve Pedro, pero son los ojos del Señor, son los ojos del Espíritu Santo a través de Pedro describiendo cuál era la condición espiritual real de este hombre que aparentemente era un cristiano, era un discípulo, que aparentemente era alguien que seguía a Cristo. Entonces le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál asunto, hermano?
El asunto, primero dijéramos directamente el asunto de imponer manos y de que el Espíritu Santo viniera. Pero en un término más generales pudiéramos decir, cuando dice Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto, se está hablando del ministerio, ¿verdad? Él quería tomar parte del ministerio y él pensó que con el dinero él podía comprar el ministerio. Y hermanos, si nosotros hacemos un ministerio, ministerio es servicio, ¿verdad? Si servimos al Señor y si tenemos el privilegio de hacer un ministerio, la única razón por la cual una persona debería o debe de hacer el ministerio o lo hace de una forma genuina, auténtica, es por el llamamiento de Dios. No es por ninguna otra razón. Si hay otra razón por la que alguien hace un ministerio, eso está corrompido. Pero la única razón genuina por la que un hombre, una mujer, una persona, un hermano hace un ministerio es por el llamado que Dios nos ha hecho. Y Dios nos ha llamado a todos, como ya dijimos y como lo hemos dicho tantas veces. Pero Pedro le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice. O sea, lo que Pedro está diciendo es que él realmente no había experimentado una regeneración en su corazón. Él había creído aparentemente, se había bautizado, pero él, en otras palabras, él no había nacido de nuevo. Él no era un verdadero creyente. Él no se había arrepentido en verdad y su corazón no había sido transformado, porque Pedro le dice, tu corazón no es recto. Tú no tienes un nuevo corazón. Tú no tienes un nuevo corazón. Tu forma de proceder y tus palabras delatan el estado de tu corazón, es lo que Pedro está diciendo. Se evidencia qué es lo que hay en tu corazón. Tú no tienes un corazón recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque mire, le dice Pedro, así te veo, así estás, le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás preso, le dice, estás preso en tu maldad. Tú no has sido liberado por el Señor. Tu vida no es una vida liberada, una vida nueva. Tú sigues preso en tu propia maldad, en tu propia amargura, en tu propio corazón, pando, dijéramos, y tú no has experimentado un verdadero cambio, una verdadera transformación. Entonces, fíjese la respuesta de Simón, hermanos, es una respuesta sin fe. Y de hecho, del versículo 24 al 25, dice Simón, entonces Simón le dijo, rogad por vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué es lo que Simón le preocupó, hermano? El castigo, el juicio de Dios que le podía venir, pero en ningún momento él dice, Señor, perdóname por haber actuado de esta forma. Él lo único que le preocupaba eran las consecuencias que le podían venir, pero él no demuestra ningún arrepentimiento genuino. Por lo que narra aquí Lucas, lo más probable es que él realmente nunca se convirtió, quizás, ¿verdad? No nos dice el pasaje que se haya arrepentido. Simplemente después de las palabras de él salta Lucas para describir que en el versículo 25 Lucas salta de una vez y dice, ellos habiendo testificado hablaron la palabra y regresaron a Jerusalén. Pero él nada más se preocupa de las consecuencias, o sea, él solo está pensando en sí mismo. Él no tiene ninguna conciencia de haber ofendido a Dios, no tiene conciencia de su pecado, de la maldad que Pedro le ha dicho que él ha cometido al hablar de esa forma y al ofrecer dinero por las cosas de Dios. Entonces, el punto, hermanos, es
que en este pasaje, yo creo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone en evidencia una situación que vamos a enfrentar cuando hacemos misiones, cuando compartimos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros discernamos y tengamos presente estas cosas, para que nosotros no nos confundamos. Porque cuando pasan cosas como estas en la iglesia, hablemos de la iglesia, ¿verdad? La gente se desilusiona. Y entonces la gente dice, así actúan los cristianos, dice, como fulano, como sutano. No, lo que pasa muchas veces es que hay gente que está en la iglesia, así como Simón, y hacen cosas que no son dignas del nombre del Señor, pero no son verdaderos creyentes. No se han convertido de verdad, no han experimentado una regeneración. Entonces, las personas que solo observan estas situaciones y juzgan las cosas por la apariencia y por lo que, así como estamos viendo en la historia, entonces la gente se desanima y dice, no, yo para qué voy a ir a la iglesia, si lo que hacen ahí hacen lo mismo que hacen por allá. Entonces, ¿para qué si ahí en la iglesia son igual? Dice la gente, pero claro, lo dicen personas que no tienen ningún discernimiento espiritual, ni tienen ninguna comprensión bíblica, ni entienden cómo se va desarrollando el reino de Dios. Pero cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros tenemos una comprensión de cómo las misiones expanden el reino de Dios y cómo se va desarrollando el reino de Dios, y que en esa expansión del reino de Dios ocurren situaciones como esta, entonces nosotros estas cosas no nos van a desanimar, ¿verdad? Aunque a veces pues Simón pudiera ser alguien muy cercano a nosotros, ¿verdad? Yo no sé cómo Felipe se sintió. Quizás Felipe había puesto se había ilusionado con Simón, porque los pastores nos ilusionamos, los líderes en la iglesia nos ilusionamos cuando vemos que un hermano, una persona muestra un interés por las cosas del Señor y dice, yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer esto. Entonces los líderes en la iglesia, los pastores, nos ilusionamos y decimos, qué lindo, otro hermano, otro líder, alguien más que quiere trabajar, que quiere hacer la obra del Señor. Y cuando pasan cosas como esta, imagínense, son golpes para un pastor, para un líder, ¿verdad? Es una desilusión. Pero yo creo que el Espíritu Santo nos quiere aquí, a través de este pasaje, abrir los ojos, ¿verdad? Imagínense, 4 versículos contra 17 versículos, porque el Espíritu Santo nos está llamando la atención aquí, y que tengamos presente que, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No debemos de perder de vista estas cosas y tenerlas presentes, hermanos, siempre. Debemos de tener presente estas cosas. Entonces, pudiéramos hacernos una pregunta: ¿qué pasó con la fe de Simón y con su salvación? ¿Verdad? Es una pregunta que pudiéramos. ¿Qué pasó con la fe de Simón? ¿Qué pasó con la salvación de Simón? Entonces, unos dirán, o pudiéramos decir dos cosas. Algunos dicen, no, es que este sí creyó, pero en el camino se desvió y perdió su salvación. Entonces, ¿podemos decir que Simón perdió su salvación? ¿O podemos decir que Simón nunca fue salvo? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Simón en el camino se perdió. Él sí fue salvo porque dice la Biblia, dice el pasaje que creyó. ¿O qué pasó? ¿O la fe de Simón como que no estaba muy bien quizás? Bueno, quisiera mencionarle algunos, así rapidito, algunos versículos. Por ejemplo, acuérdense, les quiero recordar algo y usted al final juzga qué pasó con Simón. No se lo voy a decir yo, sino que usted lo juzga en base a lo que vamos a ver ahorita en estos pasajes, ¿verdad? Entonces, acuérdense de Santiago capítulo 2. Si quiere, vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo
versículo 14, Santiago capítulo 2. ¿Qué pasó con la fe de Simón? ¿Qué pasó con la salvación de Simón? ¿Había sido salvo? ¿No había sido salvo? ¿Qué pasó? ¿Perdió su salvación Simón? ¿Qué pasó con él? Bueno, dice Santiago capítulo 2, versículo 14. A este pasaje normalmente se le llama la fe sin obras es muerta. El versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, Santiago está diciendo, algunos profesan tener fe, pero sus obras como que no evidencian esa fe, es lo que él está diciendo. ¿Podrá esa fe salvarles? Y luego pone unos ejemplos ahí. Y vamos al versículo 18, dice: muéstrame, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces dice el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, Dios es uno. Dice: también los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces Santiago pone un ejemplo aquí, el caso de la fe de los demonios. Dice: los demonios creen, es la misma palabra, creer, la misma palabra. Los demonios, dice, creen, y creen a tal punto que hasta tiemblan, dice. O sea, lo que ellos creen les produce hasta temblor. O sea, es tan real lo que ellos creen que Dios es uno, y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Cuando los demonios están temblando delante de Jesús y le dicen: no, todavía déjanos que nos vayamos al hato de cerdos. Y Jesús les dice: está bien, váyanse allí. Y dice que los demonios estaban temblando, y Santiago dice: los demonios creen, tienen fe, pero esa fe de los demonios, ¿va a salvar a los demonios? No, no los va a salvar, ningún demonio se va a salvar. Entonces Santiago lo que está hablando es de la fe, de que hay fe salvadora y fe que no, y que no salva. En nuestro país mucha gente, toda la gente casi dice que cree. ¿Usted cree en Dios? Le dice: sí, yo creo en Dios, dice. Tienen fe, pero esa fe los salva. Entonces, ¿cómo sabemos si la fe de alguien lo salva a alguien? Santiago le llama a las obras. Jesús le dijo que los frutos, porque las obras son parte de los frutos, ¿verdad? Que una vida nueva da. Entonces, si alguien dice que tiene fe, como Simón, pero sus obras, sus frutos no evidencian esa fe, la fe salvadora, la fe de Jesús, entonces es una fe, dice Santiago, vana es inservible, que no sirve para nada, una fe vacía, una fe que no aprovecha, como la fe de los demonios que creen, hasta tiemblan, pero esa fe no los va a salvar. Entonces hay fe que salva y hay fe que no salva, según las Escrituras, y Santiago nos habla de eso. Entonces miren, primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo le escribe a Timoteo, y aquí le vamos a agregar otro elemento más a lo que estamos diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo: pues Timoteo, el propósito, le dice, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice, hermano? Y de fe no fingida. Y en la segunda carta, en el mismo capítulo 1 y el versículo 5, pero en la segunda carta a Timoteo, Pablo le habla a Timoteo y le dice: yo traigo a memoria la fe, dice, no fingida, que hay en ti. La fe que hay en ti es genuina. Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida
tu abuelita Loida tuvo una fe auténtica, una fe genuina, no era algo fingido. Y también en tu madre Eunice hubo la misma fe, y estoy seguro, dice, que en ti también ha habitado y está habitando la misma fe. ¿Y cómo es que Pablo estaba seguro? Pudiéramos ver muchos versículos donde Pablo habla de Timoteo. ¿Qué tipo de hombre era Timoteo? ¿Qué tipo de persona era Timoteo? Y entonces Pablo dice aquí: yo estoy seguro, Timoteo, porque te conozco, porque he visto tus obras, he visto tus frutos, sé quién eres, y esas obras y esos frutos me han dado testimonio a mí de que tú eres alguien auténtico, que fe no fingida, porque hay mucha fe fingida. Ustedes saben que aún muchas de estas campañas de sanidades y cosas de esas, saben ustedes que muchas de esas se ha demostrado que son montajes. Son montajes para engañar a la gente, para atraer a la gente y para hacer show. Son montajes. La gente que testifica que ha sido sanada son montajes, muchas de esas cosas. No podría decir que todo, pero algunas cosas o muchas, no sé. Se ha demostrado que son montajes. Y hay fingimiento en la fe. Y la fe fingida, hermanos, produce la fe que no es genuina, la fe que no es salvadora, produce falsos hermanos. Produce falsos hermanos. La fe no fingida produce falsos hermanos. La fe salvadora se produce cuando alguien nace de nuevo. La fe que salva. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? La fe es algo que recibimos de Dios, es la obra de Dios. Cuando alguien nace de nuevo, puede tener fe auténtica. Pero cuando alguien no ha nacido de nuevo y tiene quizás una atracción por las cosas de la iglesia, por las cosas de Dios, como el caso de Simón, él se vio atraído. Imagínense cuál era su trasfondo. Es el caso de muchas veces, tristemente, de muchos a veces artistas, ¿verdad? Cantantes. Claro, son artistas y quizás se ven atraídos, en algún momento se ven tocados por el Señor. De alguna manera el Señor los toca, se ven atraídos quizás por algo que les atrajo, les interesó, pero no se han convertido. Y entonces venimos y en la iglesia, cuando viene un artista, rapidito, ¿verdad? Los pastores le caemos a la persona y le decimos: cantabas antes, hoy vas a cantar en la iglesia. Antes le cantabas al diablo, hoy le vas a cantar a Dios. Y claro, la persona tiene el don. Y entonces se vuelve un artista en la iglesia. Pero ¿cuántos ejemplos, casos conocemos de personas que al ratito ya están otra vez en la farándula y peor que antes, haciendo cosas más terribles? ¿No es cierto, hermano? Pero ¿qué pasó? Es que en realidad no habían realmente nacido de nuevo, no se habían convertido de verdad, no habían nacido de verdad. Y nosotros como iglesia muchas veces no le hemos ayudado a las personas a que realmente vean su estado de pecado, su necesidad personal de conocer verdaderamente a Dios. Estamos hablando, hermanos, de las misiones. Estamos hablando, Felipe, las misiones era una campaña misionera, eran misiones que estaban realizando, se estaba predicando el evangelio, muchos estaban creyendo, pero vemos aquí a un hombre que estaba en medio del liderazgo, y entonces que realmente no era alguien genuino, porque su corazón salió a luz en su momento. Entonces la fe fingida produce falsos hermanos, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Gálatas 2, 3, 4, voy a leer. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Y esto, dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud. Entonces,
un falso hermano, hermanos, alguien que supuestamente ha creído como Simón y que está en la iglesia, y muchas veces personas así hasta llegan a ser líderes en las iglesias. Llegan a ser líderes y no tienen una fe auténtica. Entonces, ¿qué produce eso, hermano? Si gustan, vayan a Tito, por favor. Tito capítulo 1 y veamos qué produce. Lo que produce, hermanos, cuando alguien profesa la fe, pero realmente no ha nacido de nuevo, no es una fe auténtica, lo que produce es una persona religiosa. Y esa persona puede ser muy celosa. Puede ser la más celosa de la iglesia, como lo fue Saulo de Tarso. Y puede ser tan celosa que puede hasta perseguir a las personas por el nombre del Señor, de la iglesia, el nombre de Dios. Y así hay muchas personas en las iglesias, celosas. Son celosas, con críticas, son duras. Y aún pueden matar en el nombre de Dios, como hoy día tenemos los musulmanes. No son personas regeneradas, pero son celosas de su religión, de su fe. Pero así hay también, como lo hubo en el judaísmo, así hay evangélicos bien celosos, pero que no se han convertido. Su fe no es una fe genuina. Entonces, muchas otras veces, como en el caso nuestro, hay personas que hasta están dispuestas a dar mucho dinero a la iglesia. Pero, como Simón, ¿verdad? Pero no con intereses. No con intereses. No para adorar a Dios, sino para ganar algún privilegio, algún protagonismo, porque se ha interesado en las cosas religiosas, dijéramos. Y quiere usar su dinero, y así hay muchos hoy día en las iglesias. Personas acomodadas que andan en las iglesias y los pastores les dan privilegios para que le den dinero a la iglesia. Eso es común en el mundo evangélico. Es común eso. Es común. Y entonces, imagínense, lo que trae corrupción a la iglesia. Corrompe la iglesia, corrompe el evangelio. Entonces, hermano, estos falsos hermanos entonces pueden parecer muy genuinos. Imagínense, celosos en la iglesia, dando dinero para la iglesia. Pueden parecer muy genuinos. Le pueden ganar a muchos, pero su corazón no es genuino. Su motivo no es Cristo, su motivo son deseos carnales, deseos personales, ambiciones personales. No viven el evangelio, sino que viven un legalismo. O sea, son muy hábiles y muy dispuestos a someterse a mandamientos de hombres. Entonces es una experiencia solamente humana en la que Dios no está presente. Mire, Tito capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo le dice a Tito, este testimonio es verdadero. Dice, por tanto, repréndelos duramente. Dice, para que sean sanos en la fe. Sí, estamos hablando de fe sana, de fe genuina, de fe salvadora. Dice, para que la fe sea sana, repréndelos, como lo hizo Pedro con este Simón. Pedro lo reprende pero la intención al reprender es que la persona se dé cuenta en qué estado está y de alguna manera pueda alcanzar el arrepentimiento que solamente Dios da. Pero imagine una persona así y le dice, qué bueno. Imagínese Pedro fuera como algunos de los pastores de hoy día. Y viene Pedro y le dice, Simón, qué lindo Simón, no, hombre, mira, orando hemos estado por una ofrenda así. Vamos a orar.
vamos a orar para que Dios te dé este poder, pero ¿cuánto vas a dar, Simoncito? Pedro podía haber hecho eso, ¿verdad? Es fácil hacer esas cosas. Entonces, pero mire, dice, que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres, dice que se apartan de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nos apartamos de la verdad? ¿Por qué se apartan? ¿Quiénes se apartan de la verdad? Los que no son sanos en la fe. Alguien que no tiene una fe genuina se va a apartar, se va a desviar de la verdad. Eso es, nadie lo va a poder evitar. Porque si alguien no se ha convertido, no tiene el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y si alguien está en la iglesia y puede tener un puesto de liderazgo y puede tener influencia y puede tener muchas cosas, pero si no tiene el Espíritu Santo, su mente, sus pensamientos van a ser solo naturales. Y sus deseos y sus cosas van a ser humanas solamente. Sus ojos van a ver solo la apariencia de las cosas, pero no van a tener un verdadero interés en las cosas de Cristo. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16, les voy a leer. Si usted puede llegar ahí rapidito, dice, por tanto, les dice Pablo a los colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida, hermano. Nosotros no deberíamos de juzgar a nadie por la comida o por la bebida. Por ejemplo, este es un ejemplo. No deberíamos de juzgar a nadie por la comida o la bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, dice. Todo lo cual dice sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no vamos a entrar en más detalle por el tiempo. Versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dicen conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ¿qué estoy diciendo, hermanos, para luego concluir? Que cuando alguien profesa la fe y dice, soy un creyente, se puede bautizar y hacer todas estas cosas y presentarse y decirse como un creyente y mostrar un gran interés y estar dispuesto aún a hacer cosas, a sacrificarse, a dar dinero y a hacer otras cosas. Pero si de verdad esa persona no se ha convertido, si no ha nacido de nuevo, si la fe genuina no ha venido a ese corazón, esa persona por su estado natural se va a extraviar de la verdad. Se va a extraviar de la verdad y ahí es donde vienen las falsas doctrinas, ahí es donde vienen las falsas enseñanzas y vienen entonces los legalismos, porque esas personas sí pueden crear leyes y normas en las iglesias y ser celosos en que esas normas se cumplan y vigilar que las personas e imponerle a las personas y pueden ellos mismos someterse a esas cosas, pero esas cosas, dice, se destruyen con el uso. Eso no tiene realmente poder. Solo el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén, hermano. Solo el evangelio es poder de Dios. Entonces, si no es lo genuino, hermanos, entonces las cosas no van a funcionar bien. Pero el punto, quizás por lo que estamos hablando esto, y digo quizás, hermano, es porque nosotros tenemos que discernir estas cosas, especialmente el liderazgo. Imagínense los pastores, todo el liderazgo de la iglesia, usted, el Señor, tenemos que discernir. Y no es que vamos a andar vigilando, ¿verdad? Y sospechando de todas las personas, no se trata de eso, pero tener discernimiento espiritual para ayudarle a las personas a que puedan conocer verdaderamente el camino del Señor. Pero imagínense si yo no tengo entendimiento, discernimiento y viene una persona y entonces yo le comienzo a dar privilegio, usted le comienza a dar privilegio ahí en su grupo y a una persona que no ha nacido de nuevo.
Esa persona lo que necesita es oír el evangelio bien, no estar teniendo privilegios, hermano, porque se va a perder. Y nosotros, en vez de ayudar a que se salve, la vamos a condenar a perder, porque le estamos haciendo creer que está bien. Pero en realidad la persona necesita conocer el evangelio en verdad, y nosotros somos llamados, la iglesia, a guiarles. Entonces, cuando hacemos misiones, tenemos que tener una comprensión de la fe. No, usted, digo, como iglesia, pues como tenemos que tener un discernimiento. Pero esto no quiere decir que usted tiene que conocer toda la Biblia para hablarle a alguien, no, ¿verdad? No me vaya a malentender, no le quiero dar una excusa más o una excusa para que no le hable a los demás, no. Dice que todos iban hablando el evangelio y predicando el evangelio. Entonces, solo quiero, para concluir, mencionarle dos parábolas así, solo rapidito, que habló Jesús, hermano. Usted las conoce bien. Solo busque, bueno, en Mateo 13 están las dos, pero vea el versículo 47, este es menos conocida, pero mientras usted va ahí, yo le voy a leer el versículo 24. Dice que Jesús les refirió una parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, y ustedes saben el resto. Cada vez que sembramos, que hacemos misiones, cada vez que hacemos el trabajo del Señor, cada vez que la iglesia va a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, cada vez que predicamos el evangelio, debemos de tener presente: el diablo siempre va a querer distorsionar la obra de Dios, confundir a las personas. Amén, hermano. Usted debe de tener presente eso, saber eso y no sorprenderse. Usted ya tiene que estar sobrio, alerta, porque ya el Señor le dio entendimiento. Usted sabe las cosas que pueden pasar, que puede esperar, que el diablo va a buscar engañar, va a buscar distorsionar, va a buscar desanimar y va a buscar hacer muchas cosas para que usted no continúe haciendo misiones. Amén, hermano. Para que usted cierre su grupo, para que usted ya no vaya al hospital, para que usted ya no le hable al vecino, para que usted ya no se involucre en ningún ministerio. El diablo va a buscar cualquier cosa, y muchas veces ocupa personas que no se han convertido, que están en la iglesia, pero no se han convertido bien, no han entendido quizás el evangelio, y entonces para desanimarnos. Pero esta noche, esta palabra es para que no nos desanimemos, hermano. Porque el Señor nos ha dado una misión y debemos de cumplirla. Pero mire, Mateo 13:47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, dice. Porque algo otro somos más meticulosos y dice: no, entonces yo voy a tener cuidado a quién le hablo. No, usted háblele a todos. Porque mire cómo es el reino de los cielos, es semejante a una red que dice que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ahí no importa, hermano. Cucarachas de mar, butes, tilapia, lo que agarre, hermano. Lo que tiene que hacer usted y yo, lo que tenemos que hacer es que, hermano, tirar la red. Ese es nuestro trabajo. Como estamos hablando de esto, ay, pero mire, y entonces yo con cuidadito voy a tirar la red para que no vaya a agarrar un bute venenoso, ¿verdad? No, hermano, usted dele, usted tire la red, hay que venga todo, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que tira la red y agarra todo tipo. Usted eso déjeselo al Señor, pero usted ya está sabedor. Ya esas cosas no lo van a sorprender. Dice, y una vez llena, dice, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Usted, cuando hacemos misiones, hay que tirar la red, ahí va a caer de todo, y lo demás tenemos que dejárselo al Señor, y vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Para no llamarle blanco a lo negro, ¿verdad? Ni a lo negro llamarle blanco, porque ya el Señor nos ha ido dando
inteligencia, discernimiento, entendimiento espiritual, entendimiento de las Escrituras. Pero hermanos, tenemos que tirar la red, hermano. Usted debe tirar la red. Entonces, si usted ya, a lo mejor algunos estamos pensando, pues, porque como así somos aquel, ¿verdad? Ese no es, dice, uno así se empieza a pensar, ¿verdad? Usted quizás ya está pensando, es que ese no es de verdad, dice. Y usted, hasta algunos que ya está, le voy a ir a decir, es que vos no sos, porque así actúa uno, ¿verdad? No, si con eso no ganamos nada, hermano, con decirle a alguien que no es, más lo vamos a alejar, más lo podemos condenar. No, tenemos que enseñarle. Pero si yo ya sé que alguien, pues sí, si su corazón no ha sido cambiado, yo sé que esa persona en un momento dado va a actuar de una forma no como un hijo de Dios, pues. Me va a querer ir a demandar allá a los tribunales, hermano. Pues sí, como si alguien no tiene ningún temor. Me va a robar o me va a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo no lo voy a condenar y voy a decirle, no, vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de irlo guiando y ser un instrumento del Señor para que se arrepiente y conozca al Señor. Amén, hermano. Yo los veo que se quedan ustedes así como, vamos a orar, hermano. Mire qué lindo es como el reino de Dios se desarrolla, ¿verdad, hermano? Pero la cosa es que necesitamos, nosotros, Oasis de Gracia necesita, hermano, ¿qué necesitamos? Tirar la red, hermano. Tirar la red. Usted necesita agarrar la red y tirarla. Necesitamos tirar la red, hermano. La atarraya, hermano. La atarraya, y ahí que venga todo, hermano. Porque a ver, y mire, hermano, y si vienen aquellas personas a la iglesia, pero ay, ¿qué tal si aquí mismo nos van a venir a pedir la cuota? Usted tire la red, hermano. Lo demás dejémoselo al Señor. Hagamos el trabajo misionero, ¿verdad?, que Él nos ha encomendado. Tiremos la red, prediquemos el evangelio, compartámosle. Pero usted ya discierne y entiende la palabra y cómo el reino de Dios se desarrolla. Usted sabe que cuando tiramos la red y cuando vienen todos esos pececitos, no todos son de lo bueno. Hay pececitos ahí que hay que seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,